Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bueno, creo que los que estáis aquí ya me conocéis. Para los que vais a ver luego la presentación, si no me conocéis, mi nombre es Ana, mi nombre espiritual es Sofía Christ y la información la vais a encontrar a nombre de Sofía Christ, que es donde se cuelga toda la información. Bienvenidos hoy aquí. Hoy la masterclass que vamos a realizar vamos a hablar de qué es la ascensión, cómo accedes a tu máximo potencial, las diferencias que hay entre la ascensión y la liberación y la transición del Homo sapiens al Homo luminous. Durante esa presentación, si queréis preguntar, podéis dejar los mensajes y iré contestando. Si tenéis preguntas posteriormente, también podéis dejar las preguntas escritas y las contestaré a medida que las vaya viendo, aunque sea posterior a la presentación. Por lo tanto, sentiros libres de preguntar lo que creáis que necesitáis saber, ¿de acuerdo? Espera que apago los micrófonos porque todavía hay algunos abiertos. Vale. Y empezamos. Todos tenemos necesidades. Debajo de cada una de estas necesidades hay unas deficiencias. Esa necesidad procede porque hay una deficiencia. Y esta deficiencia procede de nuestra mente o de nuestro ego. Estas necesidades se originaron principalmente en los primeros años de nuestra vida. Las necesidades principales de todo ser humano empiezan siempre con la seguridad, la conexión y la supervivencia, que eso es lo que nos empuja a buscar que busquemos seguridad en todas las cosas que hacemos. Normalmente las decisiones que tomamos siempre están originadas en encontrar esa seguridad dentro de nosotros o que nos dé esa seguridad. A veces puede ser que sea una falsa seguridad, pero nos da esa seguridad y por eso tomamos esas decisiones y no otras. La segunda necesidad principal que todo ser humano tiene es la necesidad de comunidad, de conectarse con los demás y eso también genera dependencia de otras personas. La tercera necesidad es la necesidad del ser. Tendremos deficiencias cuando tenemos problemas con la autoidentidad. Buscaremos la definición de qué somos a través de los demás y cuando hay esa deficiencia existe falta de autoestima y falta de autoaceptación. Estas tres necesidades básicas son las que están más vinculadas con los tres chakras inferiores, que tienen que ver con el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Cuando estamos viviendo condicionados por esas deficiencias, no tenemos capacidad de vivir desde el propósito de nuestra alma. No estamos conectados con nuestra alma. Estamos viviendo desde el control de nuestra mente. En realidad, la mente experimenta la vida desde un estado de limitación o de dualidad, de separación entre tú y los demás, entre tú y todo lo que existe en el exterior. Cuando vives identificándote con esa sensación de que estás separado de los demás, vives con la creencia y la sensación de que todo depende de ti. Es decir, tienes que luchar para conseguir las cosas, la vida es una carga, es un exceso de responsabilidad. Es decir, que tienes la sensación de estar luchando solo en el mundo. No eres capaz de entender que la vida te sostiene porque sientes que la vida está en el exterior y tú tienes que relacionarte con este exterior, tienes que conseguir de fuera. El hecho de que no tengas y tengas que conseguir de fuera te implica seguir este instinto de supervivencia constante. Las reacciones emocionales nos surgen cuando alguna cosa está pasando en nuestra vida y reaccionamos, nos afecta en forma de rabia, de tristeza, de preocupación, de miedo, etc. Cuando está pasando esto, hay una herida dentro de nosotros que en este momento se está tocando. Y el hecho de que se esté tocando esa herida es cuando empieza a afectarnos y reaccionamos emocionalmente. Eso implica que hay una necesidad ahí que no estaba cubierta.
Esta necesidad se originó por el sistema de creencias que heredamos de nuestros padres, de la sociedad y de todas las experiencias que hemos vivido de nuestra alma. Cada vez que alguien tiene esta herida que tienes tú y os encontráis y reaccionáis, está tocando el botón de lo que no está resuelto en ti y empiezas a reaccionar de nuevo. El origen de todo lo que pasa no está en el exterior, está en el interior. Es decir, cada vez que alguien está haciendo eso que está tocando nuestra herida, voy a reaccionar, pero si mi herida está sanada, entonces por mucho que toque el botón no voy a reaccionar, no va a afectarme. Y va a ser la misma situación, pero a mí ya no me va a afectar. Si quieres cambiar lo que está pasando en tu mundo exterior, tendrás que buscar dentro de ti dónde está el problema. Y para entenderlo, imagínate la vida que es como una película. Si no te gusta lo que ves en la pantalla, la proyección de esa vida, lo que tienes que hacer es ir hacia el proyector. El proyector está en tu interior. El proyector es tu ADN. Ahí es donde se crea la película. Si tú quieres cambiar la película y poner otra, poner una de acción o una de amor, tienes que ir en el proyector, tienes que ir a tu ADN. Y desde este ADN empezar a cambiar los registros que hay. En el ADN se encuentra toda la información de tu existencia, todo lo que has vivido, las experiencias traumáticas, los sufrimientos, las alegrías, tus dones, tus habilidades. En tu ADN se encuentra también todo el linaje familiar, la herencia de tus padres y tus ancestros, se encuentra la programación de tu sociedad en la que estás viviendo, se encuentra absolutamente todo. La luz que brilla desde ese proyector hacia la película que se emite en esa pantalla es tu conciencia. Es decir, si eres capaz de brillar a través del proyector de tu ADN, si empiezas a cambiar ese ADN, empezarás a cambiar los resultados externos. Y mientras estás haciendo ese proceso, empiezas a integrar más luz en tu cuerpo, a elevar tu conciencia hacia otro nivel. Cada reacción emocional que tenemos genera unos bioquímicos en nuestro cuerpo y condiciona cómo nos sentimos, lo que experimentamos. Y estos bioquímicos, estas reacciones emocionales que tenemos, están generando unos caminos neuronales en nuestro cerebro que hace que cada vez que suceda lo mismo yo voy a reaccionar de la misma forma. Se están instaurando estos caminos que lo que hará es cada vez voy a actuar de la misma forma y el camino está predeterminado. Eso condicionará nuestra reacción, o sea, se ha creado una programación dentro de nosotros y esto crea un bloqueo. Entonces, estos bloqueos impiden que podamos integrar más luz y eso afectará a nuestro sistema de chakras que reciben esa luz para un óptimo funcionamiento y para un campo bioenergético. Es decir, para que podamos recibir más luz necesitamos desbloquear todos esos patrones que están bloqueando nuestros chakras, está bloqueando nuestro campo energético, porque la luz es información. Y la luz es la energía universal que nos nutre, que nos alimenta, que nos mantiene nuestro cuerpo sano, que nos da energía y que es la que nos permite que estemos vivos. Es decir, la luz es el sostenedor de toda vida. Al igual que el sol es el sostenedor de vida de todo el sistema solar, absolutamente todo. Sin el sol no existiría el sistema solar, no habría vida. Pues esto afecta a nuestro cuerpo físico, a nuestro cuerpo emocional, a nuestro cuerpo mental, a nuestro cuerpo astral, a nuestro cuerpo etérico, al celestial y al causal, es decir, todo nuestro sistema bioenergético. La luz trae información y en función de esa información que sostienes, es decir, en función de la luz que sostienes, vas a experimentar una realidad u otra bien distinta. Es decir, cada persona en realidad experimenta una realidad completamente diferente porque cada una está sosteniendo un nivel diferente de luz, es decir, de consciencia. Es decir, tu realidad tiene que ver cómo estás vibrando.
No tiene que ver con tu alrededor, no tiene que ver con lo que está pasando en el exterior. Lo que pasa en el exterior es el resultado de dónde estás tú, dónde están tus patrones, tus creencias, tu vibración, tu luz. Eso te va a dar el resultado que tienes fuera. Por lo tanto, si quieres cambiar tu realidad, tienes que empezar a transformar todas esas limitaciones internas, necesidades, carencias, haciendo un trabajo interno de activar tu ADN, activar el ADN de luz, elevar tu consciencia, transformando tu campo bioenergético, es decir, cambiando todo tu ser globalmente y elevarlo hacia otro nivel de consciencia. Si alguien tiene una pregunta, podéis escribirme y voy a seguir continuando, pero en cualquier momento podéis preguntarme. Las necesidades del alma, el alma lo que quiere es volver a la unión, a sentirse completa. O sea, su deseo original es el de volver a la felicidad, el de liberarse del sufrimiento, en el sentido más amplio de la palabra, porque puede ser que digas, no, yo no estoy sufriendo, yo estoy bien en mi vida. ¿Realmente estás bien? ¿Qué es lo que te empuja cada día a seguir adelante? ¿Qué es lo que estás buscando en tu vida? ¿Qué es lo que te empuja a evolucionar? Es esa alma que está pidiendo llegar a sentirse completa, a unirse otra vez a su origen. Este deseo del alma está codificado en tu ADN, en nuestro ADN. Muchas personas no son realmente conscientes de que quieren, porque no saben que es posible una vida mejor. Son conscientes solo de la vida que están viviendo, ven que todos los demás experimentan la misma vida, la mente tiene la capacidad de ir hacia atrás y recordar el pasado y solo tienen como referencia el pasado y por lo tanto no se plantean que hay algo mejor que pueden aspirar, que hay algo diferente que pueden aspirar. Solo creen, si eso es lo que hay, yo solo puedo aspirar a eso y tengo que resignarme. Pero aún así, el alma nos empuja a avanzar y muchas veces esta búsqueda no tiene una explicación para la mente racional. Simplemente sabemos que queremos encontrar una vida mejor, queremos encontrar un sentido en nuestra vida, en nuestra existencia, pero no sabemos qué significa esto. Sabemos lo que no queremos, pero a veces hay momentos en nuestra vida que no sabemos lo que queremos. Solo sabemos que lo que hemos vivido no es lo que queremos experimentar. Por ese motivo, muchas personas que incluso estaban viviendo lo que parecería una vida de sueño de acuerdo a los estándares de la sociedad, es decir, buena posición económica, la familia perfecta, la casa de tus sueños, lo que tú quieras. Muchas personas de estas finalmente han decidido que querían, eso no les daba la felicidad, no encontraban este sentido de la vida, se sentían vacíos y simplemente rompieron con todo, empezaron de cero, empezaron a buscar respuestas en el interior porque esto no les aportaba la felicidad verdadera. Eso es lo que empuja el alma. Te empuja a ir hacia adelante, te empuja a buscar la verdad detrás de toda apariencia. Y este es el camino de descubrimiento de la verdadera identidad, de quién eres verdaderamente, más allá de esta apariencia de la mente condicionada. Y cuando empiezas ese camino de descubrimiento de esa verdadera identidad, es cuando empiezas a recoger los pequeños regalos a lo largo del camino que son brotes de felicidad y las recompensas son innumerables. Vas recogiendo más y más a lo largo del camino y cada vez entiendes que hay más por descubrir que ni sabías que existía. Se abre un abanico de posibilidades, se abre capacidades que tenías que estaban dormidas, se abren habilidades que tenías que no sabías, se abren posibilidades que ni te habías planteado porque solo habías prestado atención, solo la mente era capaz de mirar en el pasado, en lo experimentado, pero no es capaz de ver en lo desconocido. Y como explicábamos al principio que hay esa necesidad de seguridad, lo desconocido lo rechazamos, porque como no nos trae seguridad, pues no lo aceptamos. Y eso nos mantiene en ese círculo de no evolución. Cuando empiezas a abrirte en el camino
de que hay verdades mucho más elevadas, empiezas a elevar tu conciencia, empiezas a integrar más luz. Y esto eleva tu frecuencia. El hecho de elevar tu frecuencia da como resultado una experiencia de vida completamente distinta. Es decir, tu realidad exterior empieza a cambiar. ¿Por qué ha cambiado? Porque tú has cambiado. Tú estás vibrando con más luz, estás vibrando con más conciencia, estás expandiéndote y eso afecta a toda tu realidad. Cuando te alineas con tu propósito de vida, empiezas a recibir el apoyo del universo. De infinitas formas, de formas que ni te habías pensado que era posible. Empiezas a ver cómo es de fácil que puede ser todo cuando tú te has alineado, cuando dejas de resistirte, cuando permites que suceda y te das cuenta que lo que era complicado era tu mente interfiriendo y esa mente es la que no dejaba que llegara todo eso a tu vida. Entonces, ¿cómo sanar tu campo de conciencia multidimensional? Los saltos de conciencia más grandes, que son los saltos cuánticos, es decir, no es una progresión lineal, sino que es un salto increíble, suceden en el campo de conciencia multidimensional. Es decir, cuando tus chakras superiores, los que están conectados con las energías de más elevada vibración, con esa parte espiritual de ti, con esa parte de conexión con el universo, empiezan a recibir las frecuencias de más elevada vibración. Entonces, procedente de los campos de energía dimensional, es donde recibimos esas ondas de elevada frecuencia y empiezan a integrarse en nuestro cuerpo. Aquí es donde empiezan a haber esos saltos cuánticos tan importantes. Desde este nivel de vibración es cuando empezamos a sostener información de elevada sabiduría espiritual, elevadas técnicas y tecnologías que nos permiten acelerar nuestro proceso de evolución, elevar nuestra frecuencia, activar nuestro campo morfogenético y activar nuestro ADN espiritual, porque en este ADN espiritual es donde reside toda la información de quién verdaderamente somos, más allá de la identificación con el ego, con la mente. Aquí es donde nosotros nos conectamos con la máxima expresión posible de quién somos, nos conectamos con nuestro máximo potencial, con nuestras habilidades, pero no solo las habilidades terrenales, también habilidades psíquicas, habilidades que no estaban disponibles antes en una tercera dimensión porque no teníamos activado esta capacidad. Aquí también se encuentra en ese ADN espiritual tu misión de vida. Es decir, a medida que tú vas activando tu ADN, se empieza a abrir todo lo que antes no estaba disponible para ti, porque no estabas en la vibración, en la conciencia de este nivel para entender, para recibir, para abrir todo ese potencial para ti. El ADN tiene 12 hebras, de las cuales en la mayoría de los casos solo están activadas 2. Las otras, cada una de estas hebras nos conecta a una dimensión de conciencia diferente. Cuantas más hebras se activan en tu ser, más conciencia tienes a niveles superiores. Hasta el punto de que a medida que los vas abriendo te conviertes en un ser multidimensional. Tienes la capacidad de moverte entre las dimensiones a voluntad. Puedes hacerlo con conciencia. Tú escoges cómo vibrar y tienes la capacidad de moverte entre las dimensiones, entre muchas otras habilidades. Accedes a niveles de información y comprensión de la realidad que antes no estaban disponibles para ti. Porque no tenías esa capacidad de comprensión, no tenías la conciencia para sostener esa información, para sostener esa luz. Y a medida que se activa el ADN, al ser capaz de sostener más luz y elevar tu conciencia, la información que está codificada en tu ser empieza a cambiar. Eso implica que empiezas a cambiar la forma en cómo te comportas, en lo que crees que es cierto,
empiezas a entender la verdad detrás de las apariencias, y digo la verdad con mayúsculas, que es la verdad inmutable, que va más allá de las verdades cambiantes, que son cambiantes de acuerdo con la perspectiva de la mente en cada momento. Implica que empiezas a caer de forma natural todas las creencias que tenías que estaban basadas en limitación, que estaban basadas en carencia, y empiezas a tener una perspectiva de la realidad mucho más amplia. Es decir, se abren nuevas facultades para ti que no estaban disponibles antes, y estas facultades son inimaginables. El cuerpo humano es una máquina perfecta, pero también es un templo sagrado, y a medida que lo empezamos a tratarlo como tal, se empiezan a desarrollar habilidades que ni sabíamos que eran posibles y que todavía están por descubrir, muchas de ellas, a medida que nosotros estamos cambiando nuestro ADN. El comportamiento y las creencias que tenemos Vale, estaba silenciando. El comportamiento y las creencias están condicionadas por tu genoma, el que tienes en tu ADN. Y ese genoma está condicionado por las experiencias que tuviste de tus traumas, tanto de esta vida como de todas las vidas en las que has vivido, no solo en la Tierra, sino en todos los diferentes sistemas. También está la información de tus padres y tus ancestros. A través de elevados niveles de conciencia tenemos la capacidad de reprogramar este ADN. Y lo hacemos a través de sonido, de vibración, de luz, que son los parámetros en los cuales el universo y la creación entera se basan, y es cómo se ha creado esa creación. Es decir, a través de las activaciones y las transmisiones de energía podemos sanar, reprogramar, liberar, elevar la vibración, activar el ADN, el campo bioenergético, podemos activar los chakras, podemos cambiar la programación que está sostenida en los registros acásicos. Es decir, a través de las activaciones y las transmisiones de energía podemos elevar la vibración, ampliar la consciencia, expandirla, entrar en elevados niveles de comprensión, de sabiduría, para poder experimentar una profunda liberación, conectar con esas altas cualidades que tiene el ser, que son el amor, la felicidad, la dicha, la paz. Por favor, silenciar los micrófonos, muchas gracias, porque si luego se oye todo eso en la grabación. A través de las activaciones podemos experimentar esa profunda liberación de todos esos condicionantes que estábamos hablando al principio. Y es cuando empezamos a experimentar, a medida que vamos deshaciéndonos de esos condicionantes y de esas limitaciones, empezamos a experimentar elevados estados de amor, de felicidad, de dicha, de paz, de armonía, que son aspectos inherentes al estado del ser cuando asciende. Es decir, son aspectos inherentes a un ser con elevada conciencia. A medida que tú ya no tienes condicionantes, ya no tienes miedo, ya no tienes rechazo, ya no tienes resistencias, ya vas eliminando todo eso de tu campo. Y cuando vas eliminando eso de tu campo, lo único que queda es el amor, es la dicha, es la felicidad. Es decir, esto es lo que está buscando el alma desde que nace hasta el final del camino, y no va a parar de empujarte hasta llegar a ese punto. El camino de sanación sucede cuando empiezas a cambiar tu frecuencia, cuando empiezas a elevar esa conciencia. Este proceso de activación de ADN de luz
no se puede hacer desde un estado de densidad o de dualidad, es decir, no lo puedes hacer por ti mismo, porque desde este estado tú no tienes la capacidad de acceder a esos estados de luz ascendida. Necesitas de alguien que esté vibrando a ese nivel para que pueda ayudarte a hacer esa activación, para ayudarte a abrir los bloqueos, para conectar con esos estados. Por ahí hemos pasado todos, yo también. No se puede hacer ese camino solo. A través de las meditaciones puedes sentirte mejor, pero una meditación no es una activación, no abre estos centros, estos niveles para que tú puedas hacer esta aceleración a este siguiente nivel. Lo que se necesita es liberar todo lo que está en tu subconsciente, lo que está integrado en tu mente inconsciente, de la que no eres ni capaz de entender por qué estás vibrando en ese nivel, por qué estás pasando por estas situaciones en la vida, por qué te encuentras siempre con los mismos retos. Estos son capas y capas de condicionamientos vividos. Para eliminarlos necesitas que alguien que esté vibrando con una frecuencia superior pueda ayudarte a liberar todos esos campos de energía para que empiece a pulirse tu diamante, y ese diamante, a medida que vas liberando capas y capas de conciencia, empieza a brillar en luz propia. Pues bien, a través de ese curso de ascensión es como podemos realizar esas activaciones cada semana que te permiten liberar esos patrones, activar el ADN de luz. Semana tras semana activamos nuevos niveles de conciencia, liberamos condicionantes que están codificados en el ADN, que son procedentes de todas las experiencias de tu alma, de tu genética familiar, de los condicionantes de la sociedad. Es un proceso de transformación muy profundo que te mantiene repitiendo esos patrones una y otra vez, que se van liberando, se van eliminando los condicionantes y empiezas a sostener una nueva comprensión de tu soberanía, de tu poder personal, de tu capacidad para crear lo que deseas, para entender que eres un creador. Entonces, ¿qué es la soberanía? La verdadera comprensión de la soberanía, de tu naturaleza expandida. Me preguntan si esas capas que se tienen que quitar es a nivel energético. Todo es a nivel energético. Todo primero sucede a nivel energético y la energía, a medida que va bajando de densidad, se va convirtiendo en la forma material que conocemos, pero cualquier forma material es energía más densa. Cuando esa energía, en lugar de ser densa, es más etérea, deja de ser forma física, y es cuando la tenemos energética. Y ponemos el ejemplo del agua, que es la forma más clara de entender la energía. La energía, al igual que el agua, el estado más elevado donde las partículas vibran más elevadas es el gas. No quiere decir que no exista porque no lo vemos, quiere decir que está en un estado expandido, al igual que pasa con la luz y la energía. Entonces tenemos, cuando las partículas empiezan a vibrar más lentamente, se condensan en agua. Y esas partículas que son agua, cuando se condensan más y vibran más lentamente, se convierten en hielo. El hielo sería la forma, la manifestación. Para poder transformar algo, siempre tenemos que empezar desde su origen, desde la energía. Y desde la energía vamos al origen de la situación. Es como lo que decíamos de la proyección de la película. Si queremos cambiar resultados, no vamos a la película, vamos a donde está el origen, que es en el ADN. Trabajar con constelaciones y regresiones. Trabajar con constelaciones y regresiones, lo que estamos haciendo es buscar explicaciones constantes para la mente. Es decir, ¿por qué me está pasando esto? Porque mis padres me dijeron que yo hice, que hicieron, o ellos les pasó no sé qué. Y le vamos dando ideas a la mente, más ideas a la mente. Nos mantenemos a un nivel mental, eso no nos permite ascender. Para ascender tenemos que trascender el nivel mental. Es decir, ascender significa elevar
el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, trascenderlo para conectarnos desde el corazón y desde el corazón conectarnos con la divinidad. Nuestra divinidad interior en conexión con la divinidad de todo lo que es la creación. Pero mientras estamos haciendo todo tipo de sistemas que nos mantienen en la mente, el por qué si hice esto y me hicieron lo otro, no sé qué, nos mantenemos en un estado mental y no nos permite trascender, es decir, nos mantenemos en dualidad, porque continuamos pensando en la separación, en el yo separado de los demás, en el otro me ha hecho esto, en el yo he hecho esto y esto ha pasado porque esto. Cuando nos elevamos más allá de esa comprensión de la dualidad, es cuando podemos ascender. Es cuando empezamos a integrar, a aceptar que nosotros somos todos, que nosotros somos los demás y somos nosotros mismos, que somos nuestra sombra y nuestra luz, y a medida que vamos integrando todas esas partes que hasta ahora rechazábamos, que juzgábamos, que dejábamos aparte, eso es bueno, eso es malo, eso... y lo dejábamos aparte, a medida que aceptamos que eso también es luz, que eso también existe, que eso forma parte del todo y lo devolvemos a la unidad, es cuando empezamos a vivir desde el amor incondicional, y ese amor incondicional es lo que nos acerca, nos activa la ascensión a la unidad. Es el amor incondicional lo que nos va a dar el resultado final de la ascensión, el aceptar todas las partes de mí primero, porque todo el exterior es un reflejo de mí, y después cuando yo sea capaz de aceptar todas las partes de mí, voy a ser capaz de aceptar todas las partes de los demás. Es decir, la verdadera comprensión de la soberanía, de tu naturaleza expandida, es cuando eres consciente de que no eres tu mente, de que no eres tus limitaciones. Te das cuenta que la mente es un instrumento que te puede encarcelar o que te puede liberar. Y para llegar a ese nivel es necesario que primero hagas un trabajo de excavación interno profunda de la mente subconsciente para liberarte de tu propia limitación, de tus propias creencias, de tus propios traumas. En realidad la mente es la memoria de todo lo que tenemos. Es decir, es la personalidad individual. Durante el proceso de ascensión empiezas a liberar, a purificar todo ese subconsciente, y la última cosa que se trasciende en ese proceso de ascensión es el yo, que me separa de los demás, el yo que me define como algo diferente, alejado, ese yo que lo que hace es trabajar, es el ego tan pronunciado, que es lo que vamos a ir liberando a medida que vamos sacando capas y capas y capas. Por eso cuesta tanto cuando la gente empieza a meditar y dices que yo no puedo parar la mente. Es absolutamente normal, porque la mente es el resultado de nuestra memoria, está constantemente programada para proyectarnos información. A medida que nosotros liberamos capas y capas y capas de esa información, la mente empieza a calmarse, hasta que llega un momento de forma natural que cuando ya no hay todo este subconsciente controlando nuestra vida, que finalmente llega el silencio. O sea que el silencio es el resultado final de todo el trabajo hecho. El silencio no se consigue con el sentarnos a meditar, se consigue con toda esa liberación de esas capas. La mente es una herramienta. En el momento que dejamos de identificarnos con ella y entendemos que es una herramienta, empezamos a tener una concepción de nuestra verdadera identidad expandida, porque somos conscientes de la presencia que hay detrás de la mente. Somos conscientes que estamos pensando, somos conscientes que estamos sintiendo, somos conscientes que estamos actuando. Esa conciencia es nuestra presencia, y esta presencia está más allá de la mente. Y esto es lo que empieza a expandirse y a crecer en nosotros cuando dejamos de identificarnos con esa mente. Y esta presencia, a medida que nosotros vamos creciendo y expandiéndonos, empieza a sentarse.
Y esa es la conexión con nuestra naturaleza divina. Una mente no puede ser soberana mientras está condicionada por todos nuestros patrones que se crean por el sistema de creencias. Mientras crees en la separación, en la ilusión del miedo, no eres soberano, no eres libre porque estás condicionado por las creencias que has heredado. Mientras tienes miedo, no estás conectando con ese amor infinito, no estás conectando con esa presencia, estás conectando con una mente que se siente separada, se siente sola y que tiene que luchar contra los elementos. Entonces, el miedo nos está diciendo que en ese momento nos estamos alejando de nuestra divinidad, nos estamos alejando de esa conexión con el potencial infinito. Todos buscamos lo mismo. Todo el mundo quiere convertirse en su máxima expresión y eso es algo diferente para cada persona. Eso es perfecto. Lo que se trata es de no intentar ser en alguien distinto, sino de ser uno mismo. Y ese ser en su completa y más pura expresión. Cuando tienes la capacidad de eliminar todas esas capas de condicionantes que hay dentro de ti, empieza a emerger esa expresión más pura de quien tú eres. Es cuando más te expresas exactamente por quién eres, aceptando todas tus diferencias, aceptando lo que te hace único. Entonces es cuando empiezas a brillar. Empiezas a traer a tu vida las cosas de forma natural. Ya no necesitas ser diferente, no necesitas gustar a los demás, que el gustar a los demás dependerá de sus condicionantes internos, dependerá de sus bloqueos, que les va a gustar lo que yo hago, lo que soy o no. Entonces empiezas a entender que tú estás en un nivel de coherencia con lo que eres, lo que sientes, y estás en ese punto de quietud, en ese punto de presencia, y esa energía es magnética, porque está basada en amor incondicional, está basada en plena aceptación de quién eres, de quién soy. Acepto mi luz y acepto mi sombra, acepto mis cualidades y acepto que soy diferente a los demás. No intento ser otra persona, solo quiero ser yo. Y esa aceptación hace que yo pueda aceptar a los demás tal como son. Y esa vibración me hace magnética, hace atraer hacia mí todas las cosas que en la vida, las sincronicidades, me va a traer de forma fácil todo lo que necesito para mi proceso de evolución. Cuando nos percibimos desde una perspectiva individual, aquí no hay soberanía, porque el ego está dividido, el ego se cree separado y en ese momento no somos capaces de ver más allá de esa mente egoica. Y a medida que empezamos a conectar con el todo, con todas las personas, con lo que hay debajo de esa mente, con esa presencia, que esa presencia se conecta con las presencias de todos para ser una única presencia, empiezas a iluminarte, empiezas a entender esa verdadera esencia que es incambiable, que es la unidad. Cuando estás en comprensión integrada, es decir, todas tus células entienden eso, más allá de la comprensión intelectual, ya no tienes necesidad de tener razón, ni de justificarte, ni de luchar, ni de ganar. Simplemente eres presencia y aceptas a los demás en el punto donde están. Y en ese punto empiezas a ver la diferencia de lo que es real y lo que es irreal, de las apariencias. Has adquirido una comprensión de la realidad que es mucho más expandida. Entonces es cuando tienes una plena aceptación de la vida tal como es. Tú tienes la capacidad de ver la luz en cada ser a pesar del nivel de conciencia que sostiene. Aunque sepas que ese ser no tiene la comprensión de su propia luz, tienes la capacidad de ver la luz en ese ser. Y entiendes que está haciendo su propio camino, con lo cual no es necesario juzgarlo. Simplemente aceptas
que tiene su recorrido y que llegará, igual que cualquier otro, a ese nivel del alma de regresar a la unidad, de regresar a sí misma para completarse. Entonces, ¿cómo puedes llegar a este punto de plena aceptación de la vida tal y como es? Pues liberando todos esos condicionantes de la mente subconsciente. Tu mente subconsciente guarda, ya lo he comentado antes, los condicionantes culturales, los de la sociedad, los de tus padres, los de tus ancestros, los de tu alma, de todas las vidas vividas a lo largo de tu existencia, sean los planos que sean. Todos esos patrones están controlando tu vida, tus decisiones, cómo experimentas cada situación, cómo la afrontas. Están condicionando que repitas los conflictos una y otra vez, con diferentes personas, con diferentes situaciones. Están impidiendo que evoluciones hacia esta felicidad verdadera, que en realidad es lo que busca el alma. El alma lo único que quiere es esa felicidad absoluta que llega de liberarse de esos condicionantes. A medida que empiezas el camino de ascensión y de liberación, es cuando empiezas a saborear esos beneficios, el sentirse mejor cada día, entender los potenciales que hay disponibles en ti. Empiezas a entender, se abre una visión de tu realidad y de tus potenciales enorme, y eres capaz de entender que el potencial del ser humano divino, ascendido, es ilimitado. Y empiezas a tener ese deseo de continuar buscando y aprendiendo y expandiendo que no tiene fin, porque tenemos una capacidad desde las 12 hebras hasta las 12 hay mucho, pero aún con las 12 hebras activadas hay un siguiente nivel de evolución, siempre hay un siguiente nivel de evolución. Pero el nivel de evolución del ser humano a ser ascendido o humano divino es el que ahora el alma está buscando, porque el alma es el vínculo entre el ser ascendido y el ser humano. Y ese alma lo que quiere es conectar esas dos partes, unificarlas, y en ese momento hay la disolución del alma. En ese momento el alma ya no necesita existir más. Entonces es cuando hay la integración de la divinidad en el cuerpo humano. Yo he pasado por ese proceso previamente. He trascendido limitaciones económicas, traumas emocionales, bloqueos del corazón y desamor. He trabajado profundamente en la sanación del linaje familiar, he superado miedos a ser aceptada, a ser amada, he trascendido el rechazo, he ido profundo en traumas de otras vidas que arrastraba conmigo, de experiencias profundamente traumáticas. He afrontado las resistencias a mi propio poder, a mi propio potencial, a mi grandeza. He afrontado la solitud, la sensación de estar sola, de no estar sostenida. He trascendido la culpa, la vergüenza, el miedo al dolor. He profundizado una y otra vez y otra vez y otra vez en el perdón, en la gratitud, en el amor, en la abundancia, en la belleza, en la alegría, en la paz y el equilibrio. Y a medida que vas sacando esas capas, se va instalando más en ti esa sensación de armonía, de abundancia, de amor, de gratitud. De forma natural, ya no tienes que forzarlo. Es inherente a ti porque has ido limitando esas capas y capas, las has liberado y las has trascendido. Y eso crea una sensación de liberación increíble. Y ahí está lo que estaba buscando tu alma desde el principio. Cuando no sabías qué querías, solo sabías lo que no querías, pero no sabías hacia dónde dirigirte. Y este es el destino final del alma, la absoluta felicidad, la dicha que se encuentra cuando has liberado todo lo que bloqueaba ese diamante que había dentro de ti. Cada vez que una persona hace un proceso de liberación, y luego hablaremos de la diferencia entre liberación y ascensión, pero cuando una persona hace un proceso de liberación, facilita a todos los demás su propio proceso de ascensión, porque como estamos todos unidos en un único campo de conciencia, lo que
uno libera de ese campo de consciencia, lo libera para todos. Es decir, el proceso de ascensión de los que vienen detrás será mucho más fácil, más rápido y más placentero de los que empezamos antes. El hecho de que yo haya pasado por esto previamente hace que tenga las herramientas para sostener en elevados niveles de energía y de frecuencia de luz que permiten que pueda ayudarte a acelerar ese proceso de ascensión. Porque cuando más me expando yo, cuando más profundizo, cuando más me libero, más resultados puedes conseguir tú, más efectivos, en menos tiempo, en menos sesiones. Es decir, por eso se llama trabajo cuántico y multidimensional, porque es poderoso. Es decir, a más vibración sostienes y más elevada está tu vibración, el resultado de transmutar las energías más densas es más rápido, más eficaz, más potente. Ahora imagínate por un momento, cierra los ojos, imagínate una vida en la que estás viviendo en un estado de equilibrio interior y de paz. Imagínate viviendo en un estado de serenidad permanentemente. Imagínate sentir la plenitud que da sentido a tu vida. Imagínate vivir tu vida alineado con tu pasión, tus habilidades, ayudando a mejorar la vida de los demás. Imagina que mientras estás viviendo ese proceso, te liberas de los condicionantes y limitaciones sobre la abundancia y empiezas a tener una nueva comprensión que ese flujo de abundancia, ese flujo infinito que procede de la creación, que es tu origen, que es de donde tú procedes, ha sido siempre disponible para ti. Imagínate viviendo con plena aceptación de ti mismo, de quién eres, la plena aceptación de los demás. Pues eso es lo que es ascender. El curso de ascensión trabajamos en todas esas etapas. Es un proceso que va trascendiendo capas y capas y capas de programación. Es una duración de 9 meses, 5 sesiones cada mes, que tienen una duración de 2 horas, en las que hay una parte de coaching donde se comparte cómo estás viviendo, qué está pasando en tu vida, qué necesitas entender, trascender. Es decir, te acompañamos durante ese proceso. Una parte damos enseñanzas del siguiente nivel, de lo que vamos a activar, de lo que vamos a integrar. Y luego viene la activación propiamente dicha. Estas sesiones se graban y están disponibles en un portal para que las puedas ver una y otra vez, para que puedas pasar por esas activaciones una y otra vez, porque cuantas más veces haces esas activaciones, más vas liberando capas y capas y capas. Es decir, cada vez entras más profundo en un cambio. No es lo mismo hacer las meditaciones que las activaciones, porque las activaciones lo que hacemos es liberación de karma. Es liberación ancestral, genética, de las experiencias de todas las vidas vividas en el cuerpo humano, en otros planetas, en otros niveles de conciencia y en otras dimensiones. Es decir, las enseñanzas abren a la comprensión de una nueva realidad, te permiten reprogramar esos patrones de limitación que nos dan una visión de la realidad parcial. El curso también ofrece simultáneamente un segundo curso aparte, que es para abrirte a la comprensión de la verdadera abundancia. Es decir, nuestra capacidad para acceder a esa abundancia en todo momento, cuando cambiamos nuestro sistema de creencias y de limitación. Otra vez
estamos con ese sistema de limitación. Si quieres ascender, si quieres conectarte con ese flujo infinito de vida, pero tienes conciencia de limitación, no estás conectando con el flujo infinito de vida, estás conectando con la carencia, estás conectando con la mente, estás conectando de nuevo con todos los patrones que tienes adquiridos. Cuando eliminas esos patrones adquiridos es cuando empiezas a conectar con la verdadera naturaleza del ser, la verdad que hay detrás de toda creencia y limitación. Mientras sostienes patrones peyorativos sobre la abundancia, estás viviendo bajo los condicionantes de tu mente y de las experiencias vividas. Ascender también incluye tener suministro disponible para ti en todo momento. El universo es ilimitado, la divinidad es ilimitada, entonces la abundancia es ilimitada y está disponible en todo momento, porque la abundancia no es nada más que energía. La energía es de lo que todo procede y a lo que todo vuelve. Y esa energía es ilimitada. Esa energía se manifiesta en forma de objetos, en forma de personas, en forma de dinero, en forma de abundancia de amor. O sea, es la misma energía por la cual todo procede y todo vuelve. A partir del momento que empezamos a cambiar esos patrones, comenzamos a entender verdaderamente el significado de la expansión del ser. Por ese motivo, tratamos ambas cosas simultáneamente. Dado que durante esa formación empiezas a alinearte con tu misión de vida, necesitas tener una comprensión de la abundancia que tienes disponible, que va a ayudarte a alinearte con tu servicio a la humanidad, con tus dones. Dado que estamos esta semana que es Black Friday, ofrezco ese descuento del importe de un mes para que puedas tener acceso al curso incluso con un precio más económico. Las diferencias entre ascender y la liberación. Tenemos diferentes etapas de evolución. Las primeras etapas de evolución empiezan cuando purificamos nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional, porque son las partes más densas de nuestro ser. Son las que nos mantienen anclados a nuestra mente en lugar de nuestra presencia. Por lo tanto, aquí es donde habrá un proceso de purificación más intensa, sobre todo con la parte mental, que es la que tendremos más trabajo en liberar capas y capas de condicionamientos. Después viene la conexión espiritual, la apertura del corazón y la apertura a la unidad de conciencia. En este estado llegas a comprensión de las verdades del universo. Empiezas a experimentarlas. Se abren tus canales, se abren tus dones, conectas con tu misión de vida. Experimentas cambios importantes en tu vida que van alineándose con tu misión y tu sentido para ayudar al mayor bien del colectivo. En este punto vives desde un estado de conciencia más expandido. Aceptas que la vida está viviendo sin resistencias y con confianza. Empiezas a experimentar esos estados expandidos de unidad, de fusión con el todo. Hay momentos que empiezas a disolver esa mente y a experimentarte más allá de esos límites físicos, en la que se disuelve tu percepción individual y empieza la vida a tener un sentido diferente. Empiezas a entender lo sagrada y maravillosa que es la vida. Tienes la capacidad de sostener elevados estados de conciencia y en ese punto tienes la capacidad de ordenar la luz con tu conciencia. Tienes herramientas para ponerte al servicio con tu misión de luz. Es decir, la mente todavía tiene condicionantes que necesita purificar y trascender, pero el ser ascendido ha realizado la verdad, es decir, ha comprendido, ha elevado, ha purificado, se ha conectado.
El siguiente proceso, aquí es donde termina el curso, porque el siguiente proceso, que es la liberación del ser, es la máxima expresión de la liberación. Esto sería el siguiente nivel, un siguiente curso. Este es el nivel para almas ya más avanzadas porque han hecho todo ese proceso previo, ese proceso de ascensión, ese proceso de apertura del corazón, ese proceso de conexión profunda con el amor, de liberación de todas esas capas. Cuando uno es liberado genéticamente, en ese nivel ya no experimenta un alma individual, ya no hay división. El alma, como comentaba antes, ya se une al espíritu, ya no hay un intermediario. Te conviertes en la plena expresión de ese espíritu. Y eso es la liberación. Es decir, en ese punto no hay conexión más elevada que la sabiduría de tener la certeza de la autoliberación. Es decir, todo el karma acumulado por el alma, por los ancestros, se ha liberado completamente. Ya no hay causa y efecto, ya no hay más efectos del karma. El ser empieza a vivir una vida de dharma en la que está en completa armonía con el universo y con las leyes cósmicas. En ese punto se ha liberado de la rueda de la encarnación. Y en ese punto, cuando ya no queda nada de sufrimiento, lo único que experimentas es dicha absoluta. Es decir, la liberación final, ya no hay traumas, no hay bloqueos, solo queda tu esencia de luz, que es amor y dicha. Cada célula de tu ser experimenta esa dicha. Y cuando experimentas esa dicha, experimentas el éxtasis de la liberación. Eso es lo que en realidad está buscando el alma. Cuando no sabes por qué no estás bien y quieres estar bien y no sabes qué significa estar bien, esto es lo que busca el alma. Y no va a parar hasta que lo consiga. Te va a empujar una y otra vez a liberar todos esos condicionantes para llegar a este estado de éxtasis. Se le llama estado de samadhi. En ese estado en el que solo hay dicha, lo único que deseas es servir a los demás, ya no hay más que liberar. En ese estado es cuando has trascendido al humano divino. En ese proceso de ascensión y finalmente de liberación, el humano asciende a humano divino, es decir, se convierte en un ciudadano del universo, mientras que la humanidad sigue evolucionando y elevándose. Cuando el ser humano hace esa transición al ser liberado, su sistema energético, su sistema bioquímico, sus órganos, los niveles del cuerpo empiezan a cambiar. Se crea una alquimia interna del cuerpo que hace esa transición al humano divino. Eso requiere pasar por unas iniciaciones por las cuales el cuerpo empieza a activar unos puntos energéticos y unos canales que hacen esa transformación alquímica interna. Y ese estado alquímico interno hace que haya una transición de tu fisiología, de tus órganos. Tus células que estaban basadas en carbón se están transformando en silicio. Los bioquímicos del cuerpo, la información, cómo se da a todos los órganos, a todos los 12 sistemas que tiene el cuerpo, empieza a cambiar. Es decir, a medida que tú sostienes más luz, los químicos del cuerpo tienen otra información. Y aquí es donde hay el proceso que no hay envejecimiento, el proceso básicamente de inmortalidad. Ya no hay degradación porque ya no hay condicionamientos. Estás fluyendo constantemente con la fuente infinita de vida. En este estado liberado, el ser se da cuenta de la verdadera expresión de la felicidad, que el amor es la expresión inherente, es decir, sin condicionantes. Y llega esa paz definitiva que tanto hemos anhelado durante el proceso de evolución y de crecimiento, que a medida que lo vas haciendo vas experimentando cada vez más y más estados de paz y cada vez son más duraderos y cada vez estás mejor y cada vez tu vida es mejor.
hasta que llega el momento que el ser liberado absorbe la verdad, la encarna, ha transformado toda la oscuridad en belleza, ha transformado toda esa densidad que ha sido la gasolina para la transformación interna y ya no, bueno, su deseo es el de absoluto amor, el de absoluta pureza, el de vivir en la luz. El verdadero de todo deseo del alma se esconde profundamente dentro de sí, es esa liberación, esa realización del ser. Eso es lo que te mueve a continuar avanzando en tu camino de crecimiento una y otra vez. Todas las densidades, los bloqueos, en realidad lo que son tesoros, porque cuando más profundizas en esos bloqueos, si en lugar de juzgarlos buscas qué lección hay detrás de ellos, empiezas a desbloquear y abrir la luz que estaba atrapado en ese bloqueo. Que por eso te estabas resistías que la luz entrara por ese punto. A medida que le cambias la perspectiva, empiezas a liberar esos bloqueos y descubres esos tesoros, descubres la sabiduría que había detrás, descubres el amor detrás de cada expresión y disuelves la densidad completamente. Este es el camino de ascensión y finalmente de liberación. El diseño original del humano era un diseño humano divino, que era el guardián de la tierra, una tierra llena de recursos infinitos. El humano pasó por un proceso de descenso, ha vivido en ese proceso de descenso olvidando esa parte divina, experimentando solo la parte humana, y este es el momento, entramos en el ciclo de ascensión, en el planeta ya ascendido, y ahora le toca a los seres humanos hacer esa ascensión y recordar otra vez esa divinidad interior. Primeramente, ese proceso empieza por uno. Hasta que uno no lo ha hecho, no puede ayudar a los demás. Hasta que uno no lo hace, no comprende la verdad y vive bajo las limitaciones, bajo los condicionantes de la mente. Y el proceso a través del cual se hace todas las ascensiones a través del amor, que es el que te permite acceder al más profundo potencial de dentro de ti, a tu máxima expresión. Y el cuerpo tiene el mecanismo para permitir que accedas a esa sabiduría a través del amor. Es decir, cuando estás liberando tu karma, no solo lo haces para ti mismo, lo estás haciendo para todo el colectivo. Esa etapa final estará disponible más adelante para los que hayan hecho primero las etapas de ascensión, pero esto es lo que la humanidad le espera para los próximos años y va a seguir ese proceso de ascensión hasta que la entera humanidad haya ascendido. Es decir, la luz está empujando la información que llega a través de la luz cada 3 meses, con cada solsticio, con cada portal energético, con cada equinoccio. Está entrando más luz para despertar al ser y para que finalmente haga su propio proceso de ascensión. O sea que es un momento increíble, es un momento que sufriremos una gran transformación, pero la puedes experimentar o bien con sufrimiento, viendo cómo se va deshaciendo todo lo que conocías, esos fundamentos basados en los condicionantes, o bien cambias la perspectiva, te sumas al carro y aceleras tu proceso para llegar a esa felicidad cuanto antes mejor. Cuantas más personas entremos en ese punto de liberación, más facilitamos el camino a los demás. Por lo tanto, a partir de un determinado número de personas liberadas, millones de personas van a despertar automáticamente. Les habremos abierto el camino y estaremos vibrando a un nivel de amor que hará que se transforme toda la densidad, porque las vibraciones más elevadas siempre transforman las vibraciones más densas. Es decir, tú tienes una habitación a oscuras y enciendes la luz
y no hay luz, no hay oscuridad que apague la luz. La luz prevale siempre. Entonces, a más gente vibrando en luz, a más gente transformándose en su propia divinidad, más luz se sostiene en el planeta y más transición hay hacia esa nueva era de la que tanto estamos hablando, que es la era dorada, la era de Acuario, que ya ha empezado, y como ya ha empezado, este es el destino. El destino, evidentemente, para todos los que escojan. Continuamos viviendo en un planeta de libre albedrío. Quien no lo escoja, no lo va a vivir. Es una libre elección. Pero los regalos que hay al final del camino vale la pena hacer esa transición. Entonces, es importante saber cuáles son los caminos para que no tengamos el miedo a lo desconocido, para que salgamos de esa necesidad de seguridad, que es la que hemos empezado hablando al principio, porque esa necesidad de seguridad nos mantiene atrapados en la limitación y en el condicionamiento. Pero si nosotros tenemos esa fortaleza de trascender ese miedo a la inseguridad, ir a lo desconocido para descubrir el inmenso potencial que tenemos, el resultado final es la felicidad absoluta. Y eso es lo que deseo para todas las personas. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? ¿Han quedado dudas? Pues lo dejamos aquí. De todas formas, si cualquier persona tiene dudas, si quiere informarse más sobre esa formación, si queréis profundizar, cualquier cosa, contactar conmigo y os responderé como siempre, y siempre estoy a vuestro servicio. ¿De acuerdo? Muchas gracias por estar aquí presentes hoy. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima. Un abrazo a todos.